Llévame a donde vas. La cetrería es una actividad que cobra auge en nuestro país y despierta cada vez más la curiosidad de las personas. Hoy para Mañana Plus nos metemos en ese mundo y en este caso me acompaña un halcón peregrino, el animal más rápido del planeta. Mi objetivo no es que la gente quiera practicar cetrería. De repente hay algunos porque son animales especiales, no son mascotas, eso quiero que entiendan. Y hay que tener ciertos cuidados y hay que tener el feeling, vamos a decir, para poder hacer eso. La cetrería ahora mismo se utiliza en el mundo también como deporte, que a mí me encanta, pero como un método de control biológico para disminuir las poblaciones, ahuyentar las aves que hay en la pista, los aeropuertos, para bajar, no puedo decir anular, pero sí para disminuir los posibles impactos de aves contra aviones. Salen muy felices. Es un animal que no se ve en cualquier lado. Sí, ahora para ver entonces vamos a hacer también el cambio aquí con Dayana que nos está acompañando. Que no tiene miedo, ¿verdad? No, ningún poquitito. Me gustan mucho las aves y los animales en general. ¿Su alimentación en qué consiste? En el caso particular de esta ave, estamos ante un ¿qué tipo de ejemplar? Un aplomado. Y su dieta es carbonices. Codornices, por día, ¿cuánto sería? Y sería 35 gramos por día.